que se están conectando. Vamos a ver un tema que, digamos, vale la pena revisar en vista de que es un tipo de texto que tiene un truco, ¿no? Para leerse, que es el texto literario, ¿no? Es un texto particular en el cual se ahonda sobre todo. Hola, ¿cómo estás, Shanira? ¿Qué tal? Buenas noches. Este texto, el texto literario, es un texto que sobre todo va a explorar mucho lo que es, digamos que la descripción de hechos. Nos pueden evaluar o nos podrían preguntar mucho haciendo incidencia por la narración de los hechos, ya sea a nivel de relato cronológico, pero también podrían pretender evaluarnos esto de la causalidad entre actos. Y otra cosa que también nos pueden evaluar principalmente en este tipo de textos es el sentido contextual de las palabras, porque lógicamente, al ser un texto literario, es un texto que va a usar el lenguaje de manera bastante estratégica, ¿no? Bien, ok, vamos a proyectar, ahorita voy a proyectar el PDF, ¿ok? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Se van conectando? Bien. Bueno, es un texto literario es una construcción verbal en la que el lenguaje es usado con fines estéticos, ¿no? La práctica de la literatura refiere siempre a una síntesis estético-lingüística, o sea, vamos a fusionar ambos, ¿no? De experiencias existenciales, culturales e históricas de las que el escritor se hace intérprete subjetivo. Esto es algo importante en este tipo de textos. El texto literario explota el lenguaje connotativo, esto también es un elemento. De hecho, que unas preguntas muy ricas saldrían precisamente en este ejercicio para este tipo de textos, ¿no? A través de la exploración de este nivel de lenguaje. La literatura se convierte en una experiencia profunda del mundo. El texto literario puede adoptar una determinada forma artística, ya sea narrativa, poética o dramática. Los textos literarios crean un mundo de ficción a partir de una realidad. Un texto literario puede adscribirse al género lírico cuando son poesías, ¿no? Ojo en la complejidad de lo que son las poesías, ¿no? Porque recordemos que el género lírico tiene bastantes expresiones, ¿no? Tenemos odas, tenemos, por ejemplo, no sé, pues las elegías, las églogas, etcétera, ¿no? Entonces, en cada una de esas expresiones podemos contemplar el género lírico. Lo mismo con el género narrativo, ¿no? En sus especies literarias y también el género dramático, ¿no? En el género dramático, lógicamente lo que se va a interpretar vienen a ser los diálogos, ¿no? Eventualmente los diálogos, ¿correcto? Pueden adoptar dos formas, la prosa, la narrativa y el verso, la lírica. El lenguaje de los textos literarios utiliza palabras o expresiones en sentido figurado, por lo que el significado depende de la subjetividad del autor o el contexto lingüístico. ¿Ok? Acá el contexto, lógicamente, va a ser muy importante, ¿no? Se pueden abordar temas amorosos, políticos, económicos, filosóficos, educativos, etcétera. ¿Ya? Bien. Ahora, mira, hay asuntos que se prestan, ¿no? Para este tipo de textos. ¿Ok? Pero no hay que perder de vista que los textos pueden clasificarse en literarios y no literarios. Los literarios van a permitir estas manifestaciones, ¿no? Mientras que los no literarios pretenden simplemente informar con cierta objetividad, ¿ok? También vale decir que nosotros, al margen de cuál sea el tipo de texto, de alguna manera vamos a recurrir a las figuras literarias, ¿no? Lo que nosotros conocemos como retórica, para poder persuadir, para darle fuerza a nuestro mensaje, ¿correcto? También otra forma en la que esto se hace patente es en el uso de nuestra apelación a la analogía, ¿no? Recuerda que siempre el humano se guía por esta cuestión de las analogías, ¿no? Lo cual hace que de alguna manera constantemente hagamos referencia a lo que es el lenguaje literario, ¿no? Y bueno, acá tenemos varias especies de manifestaciones literarias, ¿no? Tenemos a los poemas, a las fábulas, a los mitos, a las leyendas, a los cuentos, a las novelas, etcétera, ¿no? Bien, continuamos.
Em, Vamos a ver ahorita, vamos a profundizar un poquito con un ejemplo para ir calentando. ¿Ya? Este es un texto de Horacio Quiroga, que es un gran cuentista, él también tiene otros relatos, incluso conocido por tener relatos de terror. El almohadón de plumas, si no me equivoco, es otro de ellos, es un cuentista interesante. Bien, vamos a ver de qué trata este texto y cómo así es que se pueden presentar los textos de tipo literario, ¿no? A ver, el hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse como con un juramento, vio una yararacuzú, me cuesta pronunciarlo, que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. Creo que ya nos hemos dado cuenta o de alguna manera podemos inferir que este hombre se encuentra en una situación, ¿no? O en un conflicto, lo acaba de picar, lo acaba de morder una serpiente, ¿verdad? Y lo podemos inferir por la descripción que hacen, ¿no? De Blandú. Ya dice, el hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. Acá nomás han sucedido tres cosas, ¿no? Hay una serpiente que pica a este hombre, ¿ok? Si lo logra atacar, lo muerde, pero no queda allí porque la serpiente quiere volverla a atacar, ¿no? Ahí dice, ¿no? Esperaba otro ataque, ¿ok? Se esperaba otro ataque. Sin embargo, el hombre tuvo el reflejo de sacar el machete de la cintura y mató a la víbora, ¿correcto? Mató a la víbora. Entonces sabemos que esta palabra, ¿no? ¿Cuál es esta palabra? El yararacuzú es una especie, ¿no? Particular de repente de la zona o es un nombre particular que se le da a las víboras, ¿correcto? Bien, entonces hasta acá se sabe que el hombre fue atacado por una víbora, por esta especie de víbora, y antes de que haya un segundo ataque, la mata, ¿correcto? La mata. Bien, hasta acá, chicos, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hasta acá? A ver quiénes están, vamos a ver. Hola Alexis, ¿cómo estás? Andrea, Ángela, Daisy, Julio, Lisette, Melanie, Samuel, Shanira. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Ya, ok. Oli. Qué lindo, Alexis. Ya, listo. Continuamos. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie. Chicos, ¿cuáles eran los dos puntitos violetas? ¿Cuáles eran los dos puntitos violetas? ¿Por qué crees que violeta? ¿A qué se refiere con los dos puntitos violetas? O sea, ¿el violeta era el color de qué? A ver, dime, ¿violeta era el color de qué? De la mordedura, ¿cierto? De la mordedura. ¿Ok? Ya está. Bien. Dice, el hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló un dolor agudo que nacía de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie. Bien. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hasta su rancho. O sea, el destino era su rancho. El dolor en el pie aumentaba con sensación de tirante abultamiento y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas. Chicos, la palabra fulgurante acá está usada de manera metafórica, porque fulgurar, fulgor, ¿qué es? Literalmente fulgor, ¿qué es? ¿Un dolor puede ser fulgurante?
¿O qué es principalmente lo fulgurante? A ver, ¿qué es lo que va a funcionar como fulgurante? ¿Qué es fulgurar? ¿Qué es lo que literalmente puede fulgurar? A ver, ¿quién me dice? A ver qué me dice Alexis, qué me dice Samuel, qué es lo que es fulgurar. Rutilar es un sinónimo también de fulgurar, pero acá se utiliza de manera metafórica, ¿no? Así es, Julio. Fulgurar es brillar, pero sabemos que acá no se refiere a que el dolor brilla, ¿verdad? O sea, se está utilizando de manera metafórica, ¿correcto? Fulgurar es brillar, pero de repente se refiere a la intensidad del dolor o de repente a que siente un incómodo, ¿no? Eh, em, en el dolor. Bien. Luego dice, como relámpagos, y mira, los relámpagos sí pueden ser fulgurantes, ¿no? Entonces, digamos que de repente también se está refiriendo a que el dolor era intermitente, ¿no? Y de pronto el hombre sintió 2 o 3 fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad, una metálica sequedad de garganta seguida de sed quemante le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Chicos, trapiche es una zona por acá por mi casa, ¿ya? Pero trapiche es un molino, por si acaso, ¿ya? Trapiche es un molino, ¿ok? O en todo caso una suerte de molino, ¿ya? Los 2 puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. ¡Dorotea! Alcanzó a lanzar de un estertor. ¡Dame caña! Su mujer corrió con el vaso lleno, que el hombre sorbió en 3 tragos, pero no había sentido gusto alguno. Te pedí caña, no agua, rugió de nuevo. Dame caña. Pero es caña, Paulino, protestó la mujer espantada. No, me diste agua. Quiero caña, te digo. La mujer corrió otra vez, volviendo con la damajuana. La damajuana, chicos, viene a ser eso donde se coloca, ¿no? El licor. El hombre tragó uno tras otro, 2 vasos, pero no sintió nada en la garganta. Bueno, esto se pone feo, murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Chicos, ustedes sí deben saber lo que es gangrena, ¿verdad? Sí. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. ¡Wow! ¿Qué tal comparación, no? Que lo compara la carne a punto, ¿no? O en el tránsito a podrirse con la morcilla. Los dolores fulgurantes, ajá, los dolores fulgurantes, se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. O sea, ¿qué había pasado con el dolor, chicos? Empezó abajo, ¿no? Pero ya estaban en la ingle, o sea, ya estaban muy arriba por el muslo, ¿no? ¿Qué había pasado con el dolor? Sí, el dolor, claro, se extendió muy bien, se extendió, ¿no? Ya. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo, pero el hombre no quería morir y descendiendo hasta la costa subió a su canoa, sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná, o sea, el río, ¿no? Allí la corriente del río, que las inmediaciones del Iguazú corre 6 millas, lo llevaría antes de 5 horas a Ucurú, ¿ok? Se supone, yo acá puedo sacar inferencias, ¿no? Por ejemplo, que en Takuru, Cucú, probablemente haya algún establecimiento o en todo caso un lugar, no necesariamente un lugar donde se encuentren médicos, pero sí personas que lo puedan auxiliar, ¿no? Bien, ok, vamos a ver. En el texto se narra fundamentalmente, ¿qué se narra, chicos, en este texto? ¿Qué se está narrando? El desgarrado testimonio de Paulino, que espera resignadamente, su muerte después de que la víbora lo mordió. Paulino estaba resignado. Ah, ojo, además
acá fíjate en algo, fíjate en algo. La información literaria, chicos, muchas veces no nos llega de arranque. O sea, los datos no aparecen desde el inicio necesariamente. O sea, a veces los nombres de los personajes, las relaciones que existen entre ellos, se van a ir revelando o en todo caso se van a ir infiriendo en el transcurso del texto, ¿no? O sea, no necesariamente se tienen que presentar desde el inicio, ¿no? Como por ejemplo, yo me entero del nombre del protagonista al final, ¿no? Bien, porque acá primero lo presentan como el hombre, después me entero de que se llama Paulino, ¿ok? Bien, chicos, la historia de Paulino, un hombre que contrae la gangrena debido a la mordedura de una yararacuzú. ¿Cómo Paulino fue mordido por una yararacuzú? Los síntomas que presentaba y sus intentos por salvarse. Los recuerdos y delirios de un hombre a quien acaba de morder una víbora en la selva de Paraguay. Los graves problemas de comunicación entre un campesino de la selva y su esposa. ¿Cuál de estas, chicos? Yo creo que estaría en todo caso entre la B y la C, ¿correcto? Yo creo que estaría entre la B y la C. ¿Cuál marcarían ustedes? ¿Sería correcto decir que él contrae la gangrena debido a la mordedura? Pero esto en parte, ¿no? En parte podríamos decir, bueno, pero en realidad no es lo suficientemente general como para incluir al resto, ¿no? Muy bien, saldría la C, ¿no? Como Paulino fue mordido por una yararacuzú, sus síntomas, los síntomas que presentaba y sus intentos por salvarse. Muy bien. Pregunta, ¿lo de Paraguay se podía saber, chicos? ¿Lo de Paraguay se podía, de alguna manera inferir? Yo creo que sí, ¿no? Apelando a nuestra cultura general, sí se puede inferir, ¿no? Muy bien. Me piden lo falso, bebé. Dime qué es lo falso. Léelo con cuidado, por favor, ¿ya? Dime, léelo con cuidado. A pesar de su temor, la mujer de Paulino lo atendió solícitamente. Chicos, la palabra solícito es atento, ¿ya? La palabra solícito significa atento. Ah, otra cosita también, chicos, que nos puede venir en los textos literarios, es algo que te quiero hacer presente, es que muchas veces vamos a encontrarnos con oralismos y también con regionalismos, ¿ok? O sea, con palabras o términos muy específicos de una región, ¿ya? Eso considéralo, por favor, que no se te haga ajeno ni extraño, porque estos, por lo general, este tipo de textos están enmarcados en un contexto, me refiero eh, a lo que tiene que ver con el espacio y el tiempo. ¿Correcto? A eso me estoy refiriendo con el contexto en estos casos, ¿ya? Y, por ejemplo, yo puedo encontrar palabras que difieren incluso de su significado actual, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, la palabra solícito o la palabra sendoso no son tan comunes y sin embargo aquí podríamos encontrar una palabra como esa, ¿no? Eh, o palabras que sean muy específicas de ciertos lugares. Eso es frecuente acá, ¿ya? Bien, a pesar del malestar y dolor, el hombre siguió su camino a su rancho. El primer lugar donde llega el hombre es el trapiche de su rancho. El mortífero veneno de la víbora hizo efecto rápidamente en el hombre. Después del segundo ataque de la Yararacuzú, Paulino logra matarla. ¿Cuál creen que es la falsa, bebé? ¿Cuál es la falsa? La que no es cierta. Sí lo atendió solícitamente la señora, ¿no? A pesar de que estaba extrañada, ¿no? Muy bien, claro. Miss siguió su camino al rancho. Claro, no solamente llegó al rancho, sino que incluso se embarcó en la canoa, ¿no? Incluso se embarcó en la canoa. El primer lugar donde llega es al trapiche, claro que sí, en el trapiche hace una parada, ¿no? El mortífero veneno hizo efecto rápidamente, ajá, porque se puede ver, ¿no? La narración, se puede percibir de la narración que en el lapso o en el trayecto incluso, ¿no? O inmediatamente después el hombre comienza a percibir los síntomas, ¿no? No hubo segundo ataque, no hubo segundo ataque, ¿no? Al final no hubo segundo ataque, así que la E sería la falsa, ¿correcto? Muy bien, continuamos. En el texto, el término nacía se refiere al dolor que se cuando hablamos de nacer, lo que está detrás de nacer, originaba, presentía, ampliaba, terminaba, diversificaba, mis no nos queda de otra más que volver.
a esta parte, ¿no? Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie. ¿Cuál es la palabra precisa para hablar de, ¿dónde estás? Para reemplazar a nacía. A ver, dime por favor, ¿cuál crees que es la palabra nacía? ¿Cuál crees que es la correcta? Originaba, ampliaba, diversificaba, presentía, terminaba. Yo creo que hace referencia al origen, ¿verdad? Claro que sí. Oye, ¿y por qué no ampliaba? ¿Y por qué no ampliaba? Yo sé que de repente la B te podía hacer ojitos. Yo te voy a decir por qué, mi amor. Por el conector lógico. ¿Cuál, Miss? ¿Cuál conector lógico? Claro, mi amor, mira. Acá dice, un dolor agudo nacía de los puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. O sea, la invasión del pie es un hecho distinto, adicional al hecho de que empezaba, ¿no? Un dolor agudo nacía y me habla del origen y el conector I me está indicando que un hecho distinto, ya, continuo, ¿ok? Viene a ser el hecho de que se expande. Entonces, no hace referencia a la expansión, hace referencia al origen. ¿Me dejo entender? Porque aquí el autor me los está mencionando, me los está mencionando uno a continuación de otro, y ese conector lógico me ayuda a entender que se trata de hechos separados y continuos, ¿correcto? Entonces, por esa razón, me doy cuenta de que la palabra nacer únicamente hace referencia al origen. Chicos, ¿me dejé entender con esa explicación? A ver, díganme, por favor, ¿quedó claro? Alexis, Andreita, Shamira, ¿sí? Entonces, amorcitos, ustedes, esto también te voy a evaluar en los textos que te he puesto, ¿ya? Acá. Eso de las palabras en sentido contextual, me están entendiendo, ¿no? Conectores, los signos de puntuación, el hecho de entender que un párrafo se divide en oraciones y entender que el párrafo va a hablar de alguna manera de un mismo aspecto, ¿no? Esas cosas son las que a mí me van a ayudar a definir no solamente de manera correcta, sino también de manera rápida, ¿ok? Me van a ayudar a entender de manera rápida la pregunta. Bien, continuamos. A ver, seguimos. Ajá, la expresión fulgurantes se puede reemplazar por, mi amor, la expresión fulgurantes se puede reemplazar por, bebé, no me vas a decir que es brillante el dolor, ¿no? No me vas a decir que es brillante el dolor, ¿no? ¿No? ¿O sí? ¿Ah? Será brillante porque fulgurar es brillar, pero el dolor será brillante, amor. Entonces, ¿qué era el dolor? Vamos a ver la palabra fulgurante en contexto. Los dolores fulgurantes se sucedían, claro, y llegaban ahora a la ingle. O sea, en esta parte, lo que me está narrando, o sea, pienso, ¿no? Lo que está haciendo es describirme la intensidad del dolor, ¿cierto? Solamente que ahora quiere señalar que ese dolor intenso se había extendido, tal como me había dicho tu compañero, ¿verdad? Ahora, escucha, mi amor, te voy a enseñar unas palabritas de lexiquito, ¿ya? Mira, creo que te podría ser útil que recuerdes lo siguiente. A ver, amor, mira, bebé. Te presento esta palabra, tú la sabes. Fusilar. Mis, pero yo ya sé qué significa fusilar. Fusilar viene de fusil, ¿ya? Ahí está, ejecutar a alguien con una descarga de fusilería. Plagiar, copiar trozos o ideas de un original sin citar el nombre del autor. Ah, plagio, así es. Pero mira esto. Miss, ¿existe fusilar con C? Así es. ¿Y qué es fusilar? Brillar, brillar, fusilar, brillar, pero fusilar con C es brillar. ¿Me dejo entender hasta acá, chicos? Oli, a ver, por favor, díganme si es que hasta acá se está comprendiendo. ¿Sí? Mira, y otra, mira. Acá está, mira. Rutilar.
Miss, rutilar. Así es, mi amor. Rutilar. Ya, centellar. Titilar. Yo me acuerdo mucho que cuando había una canción de cuna de mi hijito que decía, Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Yo decía, titilar, titilar. Busco y titilar era brillar. Mira, pues, los bebés aprendiendo léxico y una ni enterada. ¿Ves? Titilar. Bien. Entonces, por favor, considera esas palabritas. ¿Ok? Ahí está. Continuamos. ¿Ya? Entonces, a ver, la palabra fulgurante no hace referencia pues a lo brillante, ¿no? Sino a que son intensos. ¿Sí? Muy bien. Es posible inferir del texto que la insaciable sed que atormentaba a Paulino. Bueno, a ver, aquí el autor se pasa de bueno planteándote esta pregunta. Se debía a la fiebre producida por la mordedura de la víbora. Era consecuencia del intenso trabajo que realizaba diariamente. Se debía a la larga caminata que hizo desde la selva hasta su casa. Era algo habitual debido a la excesiva temperatura de la región. No podría saciarla por la insuficiencia de las reservas de agua. Chicos, acá solo hay una posibilidad, ¿verdad? Sí, acá solo hay una posibilidad. Pero ¿de dónde me sacas la fiebre? La fiebre de ningún lugar, pero sí sé que es una consecuencia de la mordedura, porque es debido a que no percibe, ¿no? El gusto de la caña, ¿no? No percibe el gusto de la caña, que él se da cuenta de que la mordedura está empeorando, ¿no? Dice, esto se va a poner feo. Y él decide que debe irse a la canoa, ¿no? Entonces yo no sé literalmente la fiebre, pero sí sé que se trata de un efecto de la mordedura. ¿Ok? Rapidito, chicos, vamos con la número 6. A partir del texto, a partir del hecho de que Paulino sube a su canoa y se dirige a Tacurupucú, se puede inferir que ya ha perdido las esperanzas de salvarse y decide alejarse para morir tranquilo, va a buscar ayuda a ese lugar, puesto espera encontrar allí ayuda para no morir, no quiere que su mujer lo vea tan enfermo y mucho menos al borde de la muerte, está yendo a buscar más damajuanas de caña para librar sus fuertes dolores, él quiere pasar sus últimos momentos solos, ya que no hay solución posible para él. Yo creo que ya salió, ¿no? ¿Cuál es la clave aquí, chicos? ¿Cuál es la razón? Claro, él va a buscar ayuda, ¿no? Eso es lo lógico, ¿no? Muy bien, vamos con la número 7. Del texto se puede inferir que Paulino no sentía el dolor de la caña porque la caña había sido alterada por algunos de sus vecinos, estaba furioso y fastidiado por la mordedura de la víbora. Ya antes había tomado bastante caña para aliviar su dolor, seguramente Dorotea había cambiado la caña por agua, sus sentidos estaban alterados por los efectos del veneno. No me dicen mucho sobre los sentidos, pero sí es válido de que se trata del veneno, ¿no? O sea, tenemos claro que esto es a causa del veneno, ¿correcto? Entonces, mira, si te das cuenta, las preguntas que me plantean en este cuento, básicamente tienen que ver no tanto con lo cronológico, ¿no? Porque también te pudieron haber preguntado en función de la cronología de los hechos, lo cual son preguntas bastante interesantes, miden tu atención, ¿ya? Pero acá lo que están haciendo es preguntarte por la causalidad. Chicos, cuando ustedes estaban en el colegio, este, resolvían unos ejercicios llamados plan de redacción, eliminación de oraciones, inclusión de enunciados, analogías. ¿Se acuerdan de esos ejercicios de RB del colegio? ¿No? Hace tiempo, de repente, ¿no? Ya ustedes no lo ven porque se están preparando, pero en esos ejercicios plan de redacción consistía en ordenar un párrafo, ¿no? Y uno de los mecanismos que se utilizaba para ordenar el párrafo era pues utilizar incluso para las narraciones el vínculo de causa-efecto, ¿no? Había que ordenar en función de la causa y del efecto. Bien. Si Paulino no hubiera llevado su machete, pregunta de extrapolación, es posible ¿qué evitó gracias a que tuvo reflejos con el machete? ¿Mm? ¿Qué evitó? Que la víbora lo muerda una vez más. Entonces, de no haber tenido el machete, probablemente lo hubiera mordido una vez más, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuál entonces sería nuestra clave aquí? ¿Cuál sería nuestra clave aquí? Dímelo. ¿Cuál sería nuestra clave? La letra. ¿Qué letrita? ¿Qué letrita? La letrita C. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos. Bien.
Este texto ya queda para ti, mi amor, ya, porque necesito la hora para terminar la separata. Este texto es muy interesante. Es un texto que le pertenece a la obra, a la novela El túnel de Ernesto Sábato. Habla de un amor, de un triángulo amoroso, ¿ya? Un amor tormentoso entre una tal María y un tal Juan Pablo. Ya es uno de esos amores tóxicos, ¿ok? De todas maneras, yo, mi amor, te dejo las claves para que tú lo revises, ¿sí? En el texto 2 del túnel, la pregunta número 1, chicos, sale la clave C, ¿ok? El desgarrado testimonio de un hombre afectado por la soledad y la incomunicación amorosa. El número 2, casita, sirve para representar las vivencias de Juan Pablo Castel. Número 3, enanito, las imágenes y los recuerdos son demasiado irrelevantes en la vida de Castel. La número 4, mi amor, intervalo. Intervalo significa momentos, ¿ok? Eh, la número 5, con respecto a la imagen del muro empleada por Castel para referir su relación con María Iribarne, puede sostenerse que, besito, es un medio que le permite mostrar la imposibilidad de conocer a otro humano. ¿Ok? Muy bien. Bien, chiquitos. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Alguno de ustedes tiene alguna consulta antes de comenzar con el otro, con el PDF? ¿No? ¿Todo bien? Ok, bien. Entonces vamos a empezar con nuestra separata del día de hoy. ¿Ya? Vamos a ver. La 2 sirve para representar, a ver, la voy a volver a poner ya, mi amor. La 2 sirve para representar las vivencias de Juan Pablo Castel, ¿ya? Sirve para representar las vivencias, ¿ok? Ahí está. Bien, amorcito. Este texto, amor, tú lo tienes que hacer rapidito, ¿ya? Rapidito, baby, pero así, rapidísimo. Mira, nunca imaginé que iba a poder dejar de hacerlo. Fumar era para mí sinónimo de respirar. No me bastó ver morir al buen Alejandro con el pecho reventado y lamentar no poder contarle que estoy terminando mi primera película. Abrazarlo mientras le digo que le quedan tan bien esas canas. Micael, mi pequeño niño, que lo sabe todo, vino del colegio con una pena inmensa. Le habían puesto un video terrible sobre los efectos del tabaco. Me pidió de la manera más dulce e ilusa que deje de fumar. Me pidió con una lágrima que lo haga porque no quería que me muera. Abracé su cuerpecito y me tocó llorar bajito por dos razones. Porque sentía que no iba a alcanzar su deseo y porque hubiera querido tener eso que tuvo Mica para enfrentar de ese mismo modo al padre mío. Me decidí y puse toda mi escasa fe en el proyecto de mi hijo. Gisela Valcarce me habló de un método. Escapé de casa para ir a una jornada de 8 horas que tenía como objetivo lo imposible. Los primeros días me retorcí interiormente. Sufrí, me faltaba humo como nos falta amor. Lo logré. Fui corriendo a abrazar a Mica. Estoy seguro de que Alejandro se emocionó con nosotros desde algún lugar. Fuimos felices. El día que dejé de fumar, sentí que era invencible. La número 1. Básicamente, el autor del texto confiesa con exultación. Aquí la palabra clave, mi amor, la que debemos entender, es la palabra exultación, ¿ya? ¿Qué es exultación? Júbilo, alegría, gozo. ¿Cuál será, qué será eso que nos quiere comunicar el autor? Yo creo que lo ha reiterado varias veces, ¿no? Claro, logró vencer su adicción al tabaco, ¿verdad? Ahí está, logró vencer su adicción al tabaco, ¿correcto? Ahí está. Bien, muy bien. Chicos, ¿qué significa contumaz? Contumaz, por si acaso, ¿ya? Es una palabra terca, es una persona terca, ¿ok? Contumaz es una persona terca. De hecho, si alguno de ustedes va a estudiar derecho, ¿ok? Hay una categoría que es el reo contumaz.
Reverle porfiado y tenaz en mantener un error. ¿Ok? Rebelde, porfiado y tenaz en mantener un error. Eso es contumaz. ¿Ok? Muy bien. Miss, pero esto era verdad. Ah, sí, las es verdad, pero no es lo que comunica con exultación. Pues, no le alegra ser un fumador empedernido. Cuando el autor del texto dice que fumar es sinónimo de respirar, ¿qué está admitiendo? A ver, mi amor, al toque, esto tenía que salir al toque. Claro, baby, sale la A, no podía vivir sin el tabaco. Muy bien. ¿Qué significa exento? Miss, la palabra exento significa que con él no es, ¿no? Que está liberado, ¿ok? Muy bien. Oye, me hizo una pregunta, ¿qué es inocuo? Que no hace daño, inofensivo, por si acaso, ¿ya? Ahí está. Seguimos. Del texto se infiere que en realidad el amor es como el cigarro, el autor no se llevaba bien con su padre, dejar de fumar es una empresa sencilla. Acá, mi amor, por si acaso te digo una cosita. Nosotros ligamos la palabra empresa al mundo de los negocios. Pero la palabra empresa puede ser sinónimo de propósito, ¿ok? No lo pierdas de vista, por favor. Sobre todo en textos literarios, la palabra empresa o históricos, ¿ah? La palabra empresa puede ser sinónimo de propósito, no necesariamente está ligado al mundo de los negocios como tal, ¿ok? Por ejemplo, ingresar a la universidad es una empresa en la que estás trabajando, por la que estás trabajando y estudiando muy duro, ¿ok? No estamos hablando de un negocio, sino de un propósito, ¿ya? Entonces así debe entenderse en este caso. Chicos, ¿me están escuchando? ¿Sí? Shanira, a ver, por favor, confírmeme. ¿Me escuchan? Sí, ok, listo. El padre del autor fue adicto al tabaco. Claro, pues amor, el padre del autor, claro que fue adicto al trabajo. Una pregunta para ti, ¿qué significa impasible? Impasible es que no tiene paciencia, que llega a todo. ¿Qué es impasible? ¿Ah? ¿Qué es impasible? ¿Que no tiene paciencia o que le llega a todo? A ver, ¿cuál de los dos es el concepto de impasible? A ver, ayúdame. Dime cuál de los dos es el concepto de impasible. Claro, o sea, indiferente, ¿verdad? Muy bien. Bueno, yo creo que ya salió, ¿no? Definitivamente no es correcto decir que Micael, el hijito, ¿no? Era indiferente a sus problemas. Si el autor del texto no hubiese escuchado con atención a su hijo, sabemos que fue su hijo el acontecimiento que lo hace cambiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiera pasado? La falta de humo sería como la falta de amor, el tabaco sería nocivo para la salud humana, habría prolongado por más tiempo su vicio, no habría tenido momentos de felicidad, se estaría lamentando por haberlo ignorado. Ay, bueno, no sabemos si se estaría lamentando por haberlo ignorado, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que habría prolongado por más tiempo su vicio, ¿no? Claro que sí, claro que sí, ¿ya? Missy, ¿por qué no puede ser? Él se estaría lamentando por haberlo ignorado. Es que no sabemos si finalmente se lamentó. No sabemos finalmente qué le pasa después. Lo que sí sabemos es que de no haber escuchado a su hijo, no hubiera tenido no hubiera tenido algún aliciente como para poder dejar ese vicio, ¿no? La número 5. En el segundo párrafo del texto, el vocablo poner debe ser sustituido por precisión léxica. Ahí está. En el segundo párrafo. Puesto un video. Le habían puesto un video. ¿Qué será poner? Claro, pues proyectar. Obvio. ¿Ya? Muy bien. Por si acaso, amorcito, por si acaso, ya, por si acaso. eh, Algunas preguntas de precisión léxica o de sentido contextual que evalúan la precisión léxica van a evaluarte algún vocabulario específico relativamente básico, ¿no? Ustedes sí hemos visto eso, sin embargo, te recuerdo lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, te pueden poner algo así, mira,
En esta fábrica se hacen ternos. Se hacen ternos. ¿Qué, qué estaría mejor en lugar de hacer ternos? Bueno, puede ser confeccionar, sí o no. Ahí está, miren. Y me dicen también hacer una cosa material, especialmente algo compuesto de varios elementos, como un licor, un dulce, un veneno o una prenda de vestir. Y sin embargo, vemos que esta palabra se utiliza muchísimo más en las prendas de vestir, ¿sí o no? Ahora te voy a enseñar esta palabra, mira, por si acaso, ¿ya? Rodar mis, pero rodar, sí, mi amor, rodar es que algo gire, ¿no? Pero fíjate lo que tengo para ti. Mira, amor, rodar es registrar imágenes en una película cinematográfica. O sea, grabar una película es mejor colocar la palabra rodar. Miss, ¿y puedo poner grabar? Adelante, puedes poner grabar, pero entre grabar y rodar, si me preguntas quién es más específica, la palabra rodar, ¿correcto? Porque la palabra rodar implica película, ¿ok? En cambio, la palabra grabar se graba cualquier cosa. Yo te puedo grabar a ti. Se está grabando la clase y la clase no es una película, ¿me entiendes? Pero la palabra rodar, dentro de sus semas, como te demuestro, tiene la palabra película. Chicos, me estoy dejando entender hasta acá con esto, ¿sí? Ahora, mira, también, mira, actuar en una película o dirigirla, ¿ok? Ahí está, ¿ves? Actuar en una película o dirigirla, ¿viste? Chicos, ¿hasta acá se está comprendiendo esto? A ver, dígame, por favor, dígame, por favor, ¿eh? Ya está, ok. Entonces volvemos a nuestra... Ok, bien, continuamos. Ahora, vamos al siguiente texto. Veamos la infografía, ¿ya? Esto es una infografía. ¿Por qué usamos la H muda? La H en español no siempre fue muda. De hecho, ni siquiera era una H, era una F. ¿What? Dice la F. Muchas de las palabras que hoy escribimos con H se escribían y también se pronunciaban con F. ¿Ok? Fasta, malferido, fierro. Sin embargo, esta F se pronunciaba con ambos labios y a los ibéricos les costaba trabajo usarla. Con el tiempo el sonido fue reemplazado por una aspiración. En el siglo XVI, esta aspiración, representada por una H, terminó por sustituirse en el lenguaje escrito a la vieja F. Siglos después también se dejó de hacer la aspiración de la H al pronunciar. ¿Ok? Y acabamos heredando una letra muda. ¿Correcto? Una pregunta antes de leer el texto. ¿Qué fue primero, el sonido o la escritura? ¿Qué se alteró primero, el sonido o la escritura? ¿Qué fue lo que se alteró primero? ¿Ah? Según lo que acabamos de ver en la infografía, ¿qué se altera primero? ¿El sonido o se altera? Claro. Y después viene la escritura, ¿verdad? Y después viene la escritura. Claro que sí. Después va a venir la escritura, ¿correcto? Ya está. Muy bien. Ahora, una pregunta. Por qué se deja de pronunciar? ¿Por qué se deja de pronunciar? ¿Por qué hubo este cambio? O sea, ¿cuál fue la razón por la cual ocurre esto que se convierte en una aspiración? ¿Cuál fue la razón? Acá te la ponen, ¿no? Sin embargo, esta F se pronunciaba con ambos labios y a los ibéricos les costaba trabajo usarla, ¿no? Entonces, la razón por la cual se modifica es por la dificultad, ¿no? Es porque generaba dificultad. Y en el siglo XVI, esta aspiración, representada por una H, terminó por sustituirse en el lenguaje escrito a la vieja F. O sea, siempre primero es el sonido y luego viene a ser la escritura, ¿no? A ver, vamos a ver. El sistema del español actual, junto con la variación que presenta,
Es el resultado de siglos de evolución. Cuando en la escritura el latín va dejando paso a las lenguas románicas, aparece en la documentación antigua el romance medieval, un sistema que se mantiene en la lengua escrita hasta finales del siglo XV. Desde finales del siglo XV y principios del XVI, los textos manifiestan una serie de cambios lingüísticos con importantes modificaciones en el sistema fonológico, que genera una compleja convivencia de normas. O sea, no había una normativa única. De todos estos cambios surge el sistema moderno, empleado en la actualidad con toda su variedad y riqueza. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Repito, el sistema del español actual, junto con la variación que presenta, es el resultado de siglos de evolución. Cuando en la escritura el latín va dejando paso a las lenguas románicas, aparece en la documentación antigua el romance medieval, un sistema que se mantiene en la lengua escrita hasta finales del siglo XV. Desde finales del siglo XV y a principios del siglo XVI, los textos manifiestan una serie de cambios lingüísticos con importantes modificaciones en el sistema fonológico, que genera una compleja convivencia de normas. De todos estos cambios surge el sistema moderno, el empleado en la actualidad, con toda su variedad y riqueza. En cuanto a las modificaciones, o sea, ya me están hablando de que hubo modificaciones. Ahora me están especificando a cuál de estas me refiero. En cuanto a las modificaciones consonánticas, es importante la generalización de la pérdida de la F latina, que da como resultado, ahí te lo ponen en corchetes, porque es evidentemente la alusión a un sonido, o en el léxico patrimonial. Se trata de un cambio antiguo en la zona de las penínsulas, especialmente en el norte de Castilla. Acá sucede, ¿ok? La lengua literaria y culta medieval La lengua literaria y culta medieval prefiere la forma con conservación de la labiodental, aunque el cambio se va difundiendo con la expansión castellana, ¿ok? Mis, yo solamente te voy a dar un datito, ¿ok? Chicos, una pregunta. ¿Ustedes saben las reglas de la H? ¿Cuándo se debe usar H en español? Eso es un datito, un bonus. Mira, una de las reglas de la H es que se coloca delante de diptongos como hue o ye. Por eso la palabra huérfano, huevo, hiena, ¿ok? Cuando la palabra comienza con una diptongación, necesita una H, ¿ya? Y por lo general este tipo de palabras antes han tenido su forma culta con la F, por ejemplo. Mira, vamos a ver. Cuando yo hablo de huérfano, ¿ya? Entre otras palabras, ¿no? Tenemos a la palabra orfanato, ¿ok? O por ejemplo, la palabra hoja, ¿cierto? La forma culta de la hoja era folia. Entonces, de ahí viene follaje, que es el conjunto de hojas, ¿ok? Hay una vinculación entre la H y la F, como vemos, incluso hasta ahora, o sea, hay algunos rastros que nos hablan de ese, digamos, de esa historia, ¿no? De esa vinculación histórica que tenían ellos, ¿no? Entonces, mira, vamos a ver. A finales del siglo XV, mira, la lengua literaria y culta medieval prefiere la forma con conservación de la labiodental, F, aunque el cambio se va difundiendo con la expansión castellana, ¿ya? O sea, a pesar de que la lengua literaria y culta medieval, la lengua culta, ¿ya? Culta, prefiere la conservación, o sea, la forma culta se resistía al cambio. Pese a eso, el cambio se va difundiendo con la expansión castellana. ¿Ok? O sea, fue a pesar de lo que decía la norma, ¿no? A finales del siglo XV, en algunas zonas como Castilla la Vieja, predominaba la pérdida de la aspiración, mientras que en otras como Andalucía y Extremadura predominaba la solución aspirada. En aquellos momentos se impuso en la lengua escrita la grafía H y la F en posición inicial aparecía ya solo en cultismos. Ahí está.
¿no? Familia, fístula, forma, fortuna, préstamos, forrar, fumar y algunas excepciones, fiesta, fuente, fe, falta, fecha. También se documentan ejemplos de la pérdida de la grafía H en los textos de la época. Y acá está, te lo están explicando. ¿Ok? Cosa que ya revisamos, ¿no? En la infografía. Chicos, una pregunta. ¿Qué significa dilucidar? Este es un texto de tipo expositivo. ¿Y qué significa dilucidar? Explicar con detalle, ¿no? Explicar con detalle. De todas maneras, lo voy a poner acá en la RAE, ¿ya? Dilucidar, ¿ok? ¿Qué significa? Aclarar y explicar un asunto, especialmente si es confuso o controvertido para su posible resolución, ¿ok? Ya está. ¿Qué es lo que intenta aclarar? Los cambios en el español medieval y sus consecuencias en el sistema consonántico y el vocálico, la aparición de sonidos aspirados de tipo distintivo en el castellano y peninsular del siglo XVI, la imposición del sonido fricativo labiodental en el español de Castilla durante los siglos XV y XVI, o sea, cuando te imponen la F, la ocurrencia de la grafía H como producto de innovaciones fonológicas en el siglo XVI, el sistema escrituario hispano del siglo XV reflejado en innovaciones fonéticas consonánticas. ¿Cuál, chicos? ¿Cuál de todas estas marcamos? ¿Cuál marcamos? Si marco la A, me estaría yendo, ¿no? Estaría disociando, porque no me hablan de otras consecuencias, ¿verdad? No me hablan de varias, me especifican y me desarrollan a la H. Entonces, de todas maneras, la clave que marque deberá contener a la H. ¿Cuál es la clave, chicos? Ayúdame, ¿cuál será la clave? Vamos, ¿cuál será la clave? A ver, los chicos que están aquí, Aide, Ángela, Daisy, Julio, Lisette, Melanie, York, Rodrigo. ¿Cuál será la que debo marcar? De todas maneras, deberá estar la H, chicos. De todas maneras, deberá estar la H en esta clase, en esta clave. ¿Correcto? ¿Cuál de estas es la elegida, Salón? ¿Cuál de estas es la elegida? Si yo marco la A, estoy hablando de muchos cambios. Bueno, yo me he centrado en uno. Ese es el que he explicado con detalle. La aparición de sonidos aspirados de tipo distintivo. Sonidos aspirados, varios. La imposición del sonido fricativo. Yo no estoy explicando cómo se impone la F. Eso no, yo no estoy explicando. Yo estoy explicando más bien cómo desaparece y se vuelve y más bien se convierte en H, ¿verdad? Entonces, definitivamente, la única que podía ser mi clave es esta, la letra D. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, ¿y por qué no puede ser la E? El sistema de la escritura hispano del siglo XV reflejado en innovaciones fonéticas consonánticas es demasiado amplio. Tendría que hablarte de muchos más aspectos de la escritura y desarrollarlos para poder decir que ese es el asunto que se aborda, o al menos que es el que se explica más. Chicos, la uno se ha comprendido. A ver qué me dice Andreita, Alexis, Shanira. Hasta acá se está entendiendo, chicos. Angelita, ¿sí? Ya está, perfecto. ¿Qué cosa es compleja? A ver, vamos a ver compleja, ¿ya? Encuentra compleja, ¿dónde está? ¿Dónde está compleja? A ver, acá está. Compleja convivencia de normas. Compleja convivencia de normas. Mira lo que te dice, ¿ah? A ver, de todos estos cambios, perdón, desde finales del siglo XV y principios del siglo XVI, los textos manifiestan una serie de cambios con importantes modificaciones en el sistema fonológico, que genera una compleja convivencia de normas. Claro, porque te acuerdas que habíamos aclarado una cosa, nosotros habíamos dicho algo, ¿te acuerdas? Que había más de una regla vigente, ¿cierto? Había más de una regla vigente, porque los cultismos proponían una cosa, resistían ese cambio, pero digamos que el resto de hablantes sí ponían en marcha esos cambios, ¿no? Mira lo que dice.
El sistema del español actual, junto con la variación que presenta, es el resultado de siglos de evolución. Cuando la escritura del latín va dejando paso a las lenguas románicas, aparece en la documentación antigua el romance medieval, un sistema que se mantiene en la lengua escrita hasta finales del siglo XV. Desde finales del siglo XV y principios del siglo XVI, los textos manifiestan una serie de cambios lingüísticos con importantes modificaciones en el sistema fonológico. ¿Ves? Que genera una compleja convivencia de normas. O sea, tenemos lo anterior y lo actual. Mejor dicho, lo que se consideraba culto se resistía a ese cambio. Entonces, ¿qué es la palabra compleja, chicos? Si no era uniforme. Si no era uniforme, entonces, ¿qué era? A ver, Andreita me dice la B, ¿todos de acuerdo con la B? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Claro, porque es lo que se opone, ¿no? Eh, es lo que se opone a la uniformidad. No, no era uniforme, entonces era diversa, ¿no? Nisi, ¿por qué era diversa? Repíteme, por favor. Porque en ese lapso había quienes resistían a los cambios y había quienes lo ponían en marcha. Ese trance hacía que las normas sean complejas, ¿no? La número 3. Sobre los cambios en el plano escrito, es falso afirmar que, mira, me están pidiendo acá la falsa, lo incompatible, la falsa, la falsa, la falsa, la falsa, ¿ya? Me están pidiendo la falsa. A ver, mis. Estos, o sea, los cambios en el plano escrito, mejor dicho, acá vamos a poner, mira, vamos a hacer un ejercicio de sumillado, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio de sumillado, ¿ok? ¿Qué vamos a poner acá? Vamos a poner acá escritura, escritura, baby, ¿ya? Entonces, mira, sobre los cambios en la escritura, ¿ok? Estos cambios orientan a las variaciones de tipo fonético, o sea, causan, ¿no se ve el PDF? ¿Por qué no me dicen, chiquitos? ¿Ahora sí? Chicos, ¿no se veía el PDF? Gracias, Andreita, por avisarme. Gracias, Andreita, por avisarme. Ya. Mira lo que me dicen. Gracias, Andreita. Escúchame. Sobre los cambios en el plano escrito. Parafrasea. Parafrasea. Cambios en el plano escrito. ¿A qué se refiere con el plano escrito? La escritura. ¿Ok? A la escritura. Me piden que diga lo falso de la escritura. Estos cambios en la escritura orientan las variaciones de tipo fonético. ¿Qué significa orientar, chicos? ¿Qué significa orientar? Que guía, ¿sí o no? Que guía, ¿cierto? ¿O no? ¿Que guía o no guía? Si yo digo, yo te voy a orientar, ¿quién va a guiar? ¿Tú o yo? Yo voy a guiar, pues si yo te voy a orientar en camino. Entonces, escúchame, Julio. Si tú me estás diciendo que orientar es encaminar, ¿qué tiene que suceder primero? ¿Quién tiene que ir primero? El que encamina, ¿sí o no? El que encamina va primero, ¿sí o no? ¿Cierto? Si yo te voy a encaminar a ti, ¿quién va primero? Se supone que yo, ¿correcto? Entonces, mira, tú me has dicho que más bien la escritura reflejó los cambios fonéticos, pero primero sucedieron los cambios fonéticos. En el siglo XVI, esta aspiración representada por una H terminó por sustituir en el lenguaje escrito a la vieja F. O sea, todo esto sucede de manera oral primero y después se plasma en la escritura. Vamos a ver la B. Se vincula con las innovaciones fonológicas. Ah, una cosa es decir que se vincula, eso es correcto. Claro que sí se vinculan, pero otra cosa es decir que lo causa o que es efecto. ¿Ves? Ahí sí hay una valoración de orden, ¿no? De que se vincula, no hay duda, no hay duda. Me están diciendo que hay un vínculo con la pronunciación. ¿Se conforman a través de siglos de evolución? Claro que sí, esto no pasó de la noche a la mañana, esto no pasó de la noche a la mañana. ¿Involucran sustituciones y reajustes variados? ¿Sí o no? Sustitución y reajustes variados. Fue más de una vez que se hizo ajustes. ¿Reflejan en ciertos casos la pérdida de sonidos? Claro que se perdieron los sonidos, pues sí o no. Pero ¿cuál es la falsa? ¿Cuál es la que no ocurrió? ¿Cuál es la que no ocurrió? Claro,
¿Por qué? A ver, díganme por qué, por favor, díganme por qué. Porque si esto es verdad, quiere decir que lo que se habla es reflejo de la escritura. Y acá me están diciendo que es al revés. ¿Correcto? Si yo digo que la A es verdadera, estaría diciendo que los sonidos se adaptaron a lo que se escribía, cuando el texto me dice que es al revés. Así es, ¿correcto? Así es. Chicos, ¿me estoy dejando entender hasta acá? ¿Se entendió la número 3? Por favor, confírmenme si la 3 se entendió. ¿Sí? A ver, por favor, confírmenme. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien de repente que tenga una pregunta, una clave que le parezca mejor? ¿Ninguna? Ya, ok. Ninguna. Entonces continuamos, ¿ya? Dice, se deduce del desarrollo textual que un sonido cuyo coste articulatorio es mínimo. ¡Ay, qué chévere! Chiquis, en realidad, esta pregunta yo lo hubiera puesto como pregunta de extrapolación, ¿no? Te lo juro. Yo lo hubiera puesto como pregunta de extrapolación. ¿Por qué? Allá lo que pasa es que, mira, ¿cuál fue la razón por la cual sucede este cambio en el habla? ¿Cuál fue la razón por la cual cambia en el habla? ¿Por qué cambian en el habla? ¿Por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué esto se termina anulando? Acá me lo dicen. Sin embargo, les costaba pronunciarlo. Entonces, mira, amor. Te están pidiendo una probabilidad, o sea, tiene forma de extrapolación, ¿no? ¿Qué pasaría? Se deduce del desarrollo textual que un sonido cuyo coste articulatorio es mínimo. En otras palabras, parafrasea, un sonido, si no me cuesta pronunciarlo, ¿qué va a ocurrir si algo no me cuesta pronunciarlo? ¿Va a desaparecer o se va a mantener? Según el texto, porque a mí me han dicho en el texto que todo esto sucede por la dificultad de pronunciación. Entonces, allá, si la razón es la dificultad de pronunciación, eso quiere decir que si no hubiera sido difícil pronunciarlo, entonces, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera mantenido, ¿no? Mi amor, dame una clave acá, por favor. Dame una clave, dame una clave. Dame una clave, por favor. Ya lo hemos razonado, dame una clave. ¿Cuál sería nuestra clave en la número 4? Ya hemos entendido, ya lo hemos razonado. Así es, aseguraría su permanencia en el sistema fonológico de la lengua. ¿Ok? ¿Sí? Mick, ¿por qué no la podría generar incontables e improductivas producciones fonéticas? Al contrario, pues, va a desaparecer. Mick, ¿por qué no es la A? Porque si me cuesta pronunciarlo, no es que van a aparecer más sonidos como ese, sino que se desaparece. Carecería de correspondencia grafémica en el sistema escrituario, no necesariamente, no necesariamente. Lo que me está diciendo el autor, lo que me está diciendo el autor, no es que esto originó una no correspondencia grafémica. Lo que me está diciendo es que el sonido desapareció. Ese es el efecto. ¿Ok? Devendrían, o sea, la consecuencia sería su desaparición inminente por su propia, por su poca funcionalidad, pero eso sería lo contrario, ¿no? Eso sería lo contrario, ¿ok? ¿Podría ocasionar la aparición de una grafía compleja jamás usada? Al contrario, pues al contrario. Si es que no es difícil, al contrario. Por eso sale la D. Chicos, ¿se está comprendiendo hasta acá? ¿Sí? Dígame, por favor, si la número 4 se llegó a entender bien. ¿Se llegó a entender? Por favor, dime, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no te haya quedado muy claro? ¿Algo que te haya confundido? ¿Todo bien? Ya. Ahora, mi amor, tenemos que ir a la primera parte del texto, a la primera parte del texto, ¿ok? La pregunta de extrapolación, si el influjo, la influencia de la lengua literaria oculta hubiera sido determinante en el castellano, ¿qué no hubiera pasado? Porque te acuerdas que me dijo al inicio que era compleja. ¿Te acuerdas que me dijo al inicio que era una convivencia compleja? ¿Y por qué era compleja? Porque era variada. ¿Y por qué era variada?
porque los cultos querían mantener una grafía y un sonido, pero los hablantes, la gran mayoría de hablantes, o sea, los no cultos, ¿ya? Lo que hacían era poner en marcha un cambio, ¿ok? Entonces, si hubiera sido determinante, fíjate, utilizan la palabra determinante, ¿ok? Quiere decir que ellos tenían la última palabra. Si ellos hubieran tenido la última palabra, cuéntame, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Quién se hubiera mantenido? Claro, posiblemente el sonido labiodental. ¿Quién era el labiodental? ¿Quién era el labiodental? Mira que ahí también, claro, claro, claro. ¿Por qué? Porque ellos apostaban porque la F se mantuviera, ¿sí o no? Ellos apostaban porque la F se mantuviera. Chicos, alguna otra clave? ¿Alguna clave que quieras razonar? ¿No? ¿Qué significa aleatorio? ¿Qué significa aleatorio? ¿Ah? No ordenado, ¿no? Random. Random. Ok, bien. En ciertos efectos de los cambios fonológicos habrían implicado reajustes de carácter morfológico. No me han tocado el significado. No me han tocado el significado. Las innovaciones en la escritura habrían sido sancionadas de manera más efectiva y objetiva. Ya, pero este no era un efecto directo. Este no era un efecto directo. El efecto directo para los términos del texto es que se habría mantenido la F, ¿no? Esa es la conclusión más próxima del texto, ¿no? Hasta acá, chicos, ¿se ha comprendido alguna pregunta que debamos reiterar, que debamos volver a explicar? ¿Ninguna? Pasamos al siguiente. A ver, díganme, por favor. Pasamos al siguiente. ¿Sí? Confírmame, confírmame. Aide, Alexis. Ok, listo, perfecto. Pasamos entonces debajo. ¿Bien? El sistema de nuestros deseos o preferencias no siempre es claro ni coherente. A veces queremos una cosa y su contraria. Queremos y no queremos, como ocurre con frecuencia en los casos de adicción. El drogadicto quiere dejar de drogarse porque sabe que perjudica gravemente su salud, pero a la vez quiere seguir drogándose, pues las moléculas de la adicción implantadas en su cerebro producen un desasosiego característico, el síndrome de abstinencia, lo que empuja a buscar nuevas dosis, lo que lo empuja a buscar nuevas dosis. ¿Ok? Aristóteles pensaba que el sujeto racional es capaz de elegir lo que le conviene en función de sus fines e intereses últimos. Y que solamente una decisión de este tipo es una verdadera elección racional. Proairesis. Sin embargo, como vemos en el caso del adicto, a veces somos incapaces de cumplir nuestras propias órdenes por acrasia o debilidad de la voluntad. Acá me ponen acrasia, debilidad de la voluntad. O sea, esto es equivalente, ¿no? Acrasia, debilidad de la voluntad. ¿Ok? Ya está. El tema de la acrasia es, pues, muy importante para John Elster. Es muy importante. John Elster escribió su famoso libro Ulises y las sirenas en 1979 para analizar el asunto de la voluntad débil, vinculándolo con la racionalidad imperfecta. Justamente Ulises usa una táctica racional para lidiar con la acrasia. Se ata previamente al mástil de su embarcación para no privarse de oír el canto de las sirenas y al mismo tiempo asegurarse de no abdicar en su empeño de continuar la travesía. ¿Qué es lo que vemos que se utiliza acá, chicos? ¿Qué se utiliza acá? Porque lógicamente acá me están describiendo o me están explicando eh, cómo aborda. Claro, pero Julio, dale forma, dale forma. Lo que me están revelando acá es una metáfora, ¿no? ¿Sí? Me están revelando una metáfora, ¿correcto? Claro, ya, entonces ojo, porque tú y yo, como hemos asistido a las clases anteriores, sabemos que la analogía me permite sacar inferencias, ¿cierto? ¿De dónde salen las inferencias? De las implicancias, de las exclusiones, de las negaciones, de las analogías, de los presupuestos, ¿ok?
De ahí salen las inferencias, ¿ya? Ok. Principalmente el texto aborda el tema de, ¿qué es lo que me va a abordar este texto, chicos? ¿Qué es lo que me va a abordar este texto? ¿Ah? ¿Qué me aborda el texto? La cracia o la debilidad de la voluntad, la racionalidad imperfecta en Ulises, la naturaleza de la drogadicción, la racionalidad según Aristóteles, los criterios de la elección racional. Todo lo que te conté, te lo dije para qué, obviamente para hablarte de la acracia, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. ¿Mis no es Ulises? No. Yo hablo de Ulises para explicar la acracia y para decirte que es tan importante que autores como este, eh, digamos que John Elster, ¿no? Lo han abordado, ¿no? La racionalidad imperfecta en Ulises. Bueno, es que yo hablo de Ulises para poder explicar por qué es relevante este asunto. La naturaleza de la drogadicción. La drogadicción es un ejemplo, es una de las formas en la que se puede manifestar este fenómeno. De la racionalidad según Aristóteles. Es que Aristóteles forma parte de una analogía por contraste. Entonces no puede ser lo principal. Los criterios de la elección racional. Es que lo racional lo menciono como antípoda a lo que era realmente mi tema, que era la clase. Saldría la A. En el texto, la palabra empujar, ¿qué connota? Ajá, acá para poder resolver esta pregunta, tenemos que recordar que las preguntas tienen una valoración dentro de sus significados. ¿Dónde está empujar, chicos? ¿Dónde está empujar? ¿Ah? ¿Dónde está empujar? Lo empuja a buscar nuevas dosis, lo empuja a buscar nuevas dosis. ¿Qué es buscar, chicos? ¿Qué es buscar? Deuda, obligación, propósito, obstinación, voluntad. ¿Qué hay detrás? Recuerda que tiene que valorar. ¿Ah? ¿Es obstinación o es obligación? ¿Cuál creen de los dos? ¿Cuál creen que es? ¿Ah? Julio me dice que es obligación. ¿Otra clave habrá? A ver, Aide, ¿tú qué opinas? Alexis, ¿tú qué opinas? Angelita, Andrea, Daisy, Lisette, Melanie, Rodrigo, York, Shanira, ¿qué opinan? ¿Qué hay detrás de empujar? Vamos a ver ya, nuevamente. El drogadicto quiere dejar de drogarse porque sabe que perjudica gravemente su salud, pero a la vez quiere seguir drogándose, pues las moléculas de adicción implantadas en su cerebro le producen un desasosiego característico, el síndrome de abstinencia, lo que lo empuja a buscar nuevas dosis. Chicos, si yo marco propósito, ya, pero escúchame. Mira, Julio, mira. Tú me has dicho obligación, ya. Miss, ¿puede ser obstinación? Obstinación es terquedad, ¿sí o no? Pero la terquedad implica elección. Pero hablamos de que él tiene el deseo de dejarlo y más bien está explicando por qué no puede resistir. O sea, la parte de él que lo incita a drogarse ya no es racional. ¿Me entiendes? Ya no es racional. Si no es racional, entonces ya él no está decidiendo. Como no está decidiendo, entonces él ya no elige, pues. Ya no es obstinado porque él no persiste en el error por sí mismo, sino que más bien estas sustancias que hacen en él lo obligan a buscar nuevas dosis. Era correcto, Julio, ¿ah? Era correcto buscar obligación, pero yo quería que ustedes vieran por qué obstinación, no, porque obstinación es persistir en el error, pero repito, él no persiste en el error, ¿ya? No es que él persiste en elegir a la droga, ¿me entiendes? ¿Ya? No es que él persista en elegir a la droga, sino que algo externo hace que él no pueda dejar la droga. Entonces sí, lo obliga a buscar más droga, ¿correcto? Lo obliga a buscar más droga, ¿ok? Chicos, no, muy bien, Julio, muy bien. Más bien felicito que estés activo en esta clase, ¿ya? ¿Los demás tienen alguna duda? A ver, chicos, los demás, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? ¿No, chicos? ¿No? ¿Todo bien? A ver, acá, veo una pregunta.
Ah, ya está claro. ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso? El adicto ignora que la droga es dañina para su salud. En el libro de Elster se dilucida la racionalidad imperfecta. Para Aristóteles, la racionalidad es siempre coherente. Según Elster, la actitud de Ulises es un modo racional. Para Aristóteles, la decisión del drogadicto sería irracional. ¿Cuál de estas es falsa? Me piden la falsa. Me piden la falsa, mi amor. La falsa. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a verlas con calma. Para Aristóteles, la decisión, ya, mira, mira. Para Aristóteles, la decisión del drogadicto sería irracional. ¿Sí o no? Para Aristóteles, la decisión del drogadicto. Oye, pero si te hace daño, ¿cómo vas a drogarte? Estás mal, porque para Aristóteles tenemos que ser racionales, ¿ok? Porque sabemos que la acción del drogadicto de drogarse es irracional. De hecho, tan irracional es que algo externo lo obliga. Él no decide, o sea, él no es terco porque él no decide. Algo lo obliga, ¿no? Algo lo obliga, ¿ya? Luego, dice, según Elster, la actitud de Ulises es un modo racional. Sí, claro. Ulises, sí, sí, claro. Usa una táctica racional para lidiar con la cracia. Se ata previamente al mástil de su embarcación para no privarse de oír el canto de las sirenas. Sí, es racional para este autor. Para, para Aristóteles la racionalidad es siempre coherente. Sí, para Aristóteles tiene que haber coherencia, si no ya no eres racional. Siempre, siempre con este cuantificador. Siempre para Aristóteles. Esto es verdad. Pero él siempre me hace ruido. Ojo, recuerda que la falacia es la falsa generalización. No te vayas a olvidar, cuando tú veas un siempre, míralo con recelo, porque claro, por lo general estas preguntas te inducen al error. Sin embargo, no porque aparezca un cuantificador automáticamente eso hace que el enunciado sea falso. ¿Por qué? Porque el error no es cuantificar, no es generalizar. Una generalización puede ser coherente, ¿ya? Si yo digo, todos aprobaron, ninguno jaló, eso es verdadero. Eso es verdadero. Y sí es compatible, ¿ya? Recuerda que el error es la falsa generalización, ¿ok? Entonces acá me dicen que sí, que Aristóteles, para él, todas las decisiones, ¿ya? Todas las decisiones, solamente una decisión es de este tipo, y que solamente una decisión de este tipo es una verdadera elección racional. Solamente, por algo hemos subrayado el solamente, o sea, se condice, ¿no? Se condice con esta generalidad, se condice con esa generalidad, ¿no? O sea, tiene que ser coherente, si no, no es racional. En el libro de Elster se dilucida la racionalidad imperfecta, claro, y pone de ejemplo a Ulises. Y pone de ejemplo a Ulises. Ahora yo tengo una pregunta. ¿El adicto ignora que la droga es dañina para su salud? ¿Lo ignora? El drogadicto quiere dejar, porque sabe que afecta gravemente su salud. No lo ignora, esto es falso. Pero lo hace a pesar de, lo hace a pesar de. ¿Y por qué lo hace a pesar de? Porque ya no es él el que decide. O sea, su organismo lo obliga, según el texto, ¿no? Lo empuja, lo obliga. ¿Correcto? Chicos, hasta acá, ¿vamos bien? Chicos, hasta acá vamos bien. A ver, dígame, por favor, hasta acá vamos bien, bien. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Ya está. Para Aristóteles, la decisión del drogadicto sería racional, recontra irracional, ¿no? Le diría, oye, pero te hace daño, no es coherente. Ya. Baby, ¿qué es corolario? ¿Qué es corolario? Corolario es una conclusión. Ya, mi amor, es una conclusión. ¿Sí? Pero tiene una particularidad. Mira, te lo voy a mostrar acá. Corolario. Mira, amorcito, para que lo veas claramente. Es una proposición que no necesita prueba particular y se deduce con facilidad de lo demostrado previamente. Entonces, es una conclusión, ¿ok? Es una conclusión, ¿ya?
Aristóteles acierta cuando habla de la elección racional. Los hombres no podemos ser perfectamente racionales. El tema de la cracia carece de relevancia en nuestro tiempo. La debilidad de la voluntad. Mira, solamente te voy a decir esto. La C no es, ¿ya? Pero ¿sabes por qué no es? Porque al hablarte del drogadicto, lo que hace el autor es demostrarte que a pesar de que a lo mejor ese no era un asunto de antes, se vincula con algo tan antiguo como la cultura griega. ¿Me entiendes? ¿Ya? O sea, cuando te pone el ejemplo del drogadicto, lo que hace es de alguna manera decirte cómo este problema adopta múltiples casos en diferentes épocas. La debilidad de la voluntad es un problema contemporáneo, tampoco, pues no. ¿Cómo va a ser un problema contemporáneo? Si es que lo han hablado los griegos. ¿Es bueno querer lo que nos causa daño y penoso sufrimiento? Tampoco, pues no es bueno. Ya. ¿La A o la B? La A o la B. Me dices la B. Aristóteles acierta cuando habla de la elección racional. Si Aristóteles acierta, entonces, ¿quién no existiría? Si Aristóteles acierta, entonces, ¿quién no existiría? Ya, Ulises, ya, pero además, ¿quiénes más no existirían? Julio. Julio, pero Ulises ha sido racional. ¿Quién no existiría si es que Aristóteles acierta cuando habla de la elección racional? Ya, los drogadictos. Los drogadictos y todos aquellos que padecen de qué? Y todos aquellos que padecen de qué? De acrasia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces no puede ser esta, pues, ¿verdad? Pero lo que sí podemos decir es que los hombres no podemos ser perfectamente racionales. ¿Por qué? Porque entre los hombres que no son perfectamente racionales están los drogadictos y todos aquellos que padecen de acrasia. O sea, la acrasia es, digamos, la falla, la tara que demuestra que no somos perfectamente racionales. La acrasia viene a ser el defecto que nos recuerda que no podemos ser perfectamente racionales. Y que de alguna manera Aristóteles se equivoca en su intento digamos, de, de ponernos un paradigma, ¿no? Hasta acá, chicos, me dejo entender, ¿sí? ¿Todo está bien hasta acá? A ver, salón, ¿sí? Chicos, ¡están mudos! ¿Qué pasa? Ya. Esta es la parte interesante. En el caso de Ulises, ¿qué representa lo racional? Ya lo hemos hablado, ¿no? Este es un texto, digamos, que aborda hasta cierto punto algo literario. Dime, ¿dónde está la metáfora? ¿Cuál es la metáfora? ¿Cuál es la metáfora? Usa una táctica racional para lidiar con la acrasia. Se ata previamente al mástil de su embarcación para no privarse de oír el canto de las sirenas y al mismo tiempo asegurarse de no abdicar en su empeño de continuar la travesía. O sea, Ulises no es que no opte por decir, no voy a escuchar, no voy a escuchar. Sí escucha, pero se asegura, ¿no? Se ata al mástil, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo racional? Claro, la atadura al mástil, ¿no? Ahí está, eso es lo racional, ¿ok? Eso es lo racional. Hasta acá, chicos, ¿se ha entendido? Sí, fácil, sí, ¿se ha entendido? Para pasar al texto en inglés. A ver, mi amor, dime por favor si se ha entendido. ¿Sí? ¿Todo se ha comprendido? A ver, dígame por favor. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? Ok. ¿Continuamos entonces? ¿Sí? Ya. Bien. El día de hoy, sí saben, ¿no? Lo que tenemos a las 10:30. ¿Sí? Creo que ya les han avisado. El día de hoy tenemos de 10:30 hasta que nos quedemos dormidos, ¿ya? Como mínimo 12:30 nuestra clase de textos en inglés, ¿ok? En la cual vamos a desarrollar algunas estrategias bastante precisas, ¿ya? Que te permitan entender un poquito mejor, sobre todo el aspecto de las acciones, ¿ya? Eh, que te permitan interpretar la sintaxis del inglés, eso es importante, ¿ok? Bien, vamos a ver. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando tengo un texto en inglés delante? Bueno, lo primero que tengo que hacer es ubicar lo que yo conozco.
Miss, ¿qué es lo que tú conoces? Las palabras que se parecen en español, las palabras que tienen algo que ver con el español, porque la gran mayoría de estas vienen a ser los cognados, ¿ok? Luego de eso, voy a tener que ir analizando lo siguiente. Mira, amorcito, en inglés la sintaxis me dice lo siguiente. La frase nominal tiene una estructura. Los sustantivos son, o sea, el núcleo de la frase nominal siempre va al final. Todo lo que se ponga adelante va a funcionar para calificarlo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, mira, acá dice su. ¿Ok? Su. Me ponen una coma, me ponen una posición, o sea, me van a presentar este personaje. La maestra australiana. Otra cosita que tienes que recordar. Miss, ¿cómo sabes que es maestra? Buena pregunta. Lo sé por el nombre, ¿ya? Aunque a veces ni el nombre me va a ayudar a veces. ¿Ok? Miss, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que en inglés la gran mayoría de palabras son neutras. La gran mayoría de palabras. Y para colmo, los adjetivos no tienen variación de género y número. ¿Ok? ¿Qué Miss? No, no. Cuando yo digo mesa pequeña, ropero pequeño, ¿ves cómo cambia? Ya en inglés no. En inglés no. Para todos es small, para todos es big, para todos es tall, para todos es huge. ¿Ves? O sea, los adjetivos no van a variar, ¿correcto? Ni en género ni en número. Mientras que en castellano son variables, los adjetivos en inglés a nivel de género y número son invariables, no se van a mover. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a saber de qué personaje me están hablando? Bueno, yo lo puedo saber a partir de dos cositas. La referencia textual, la de Ixis, se va a expresar en pronombres y también en los posesivos. Mis posesivos, así es. Por ejemplo, palabras como his, her, o también otros pronombres como herself, himself, ¿correcto? ¿Sí? Eventualmente lo que ocurre también en inglés es que en algunas ocasiones, que son las menores, hay palabras que cambian para referirse de mujer a varón, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablamos de la familia, vamos a tener a la palabra brother, sister, o sea, para el varón y para la mujer van a cambiar, pero esos son casos mínimos. Y también casos mínimos, lo que vamos a tener es que para expresar esa flexión de género del femenino, el inglés utiliza el sufijo ness o es. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo waiter, waitress, o cuando digo actor, digo actress. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy transformando del masculino al femenino a partir de la variación morfológica. Pero esos casos son escasos. Esos casos van a ser muy poquitos. ¿Ya? La gran mayoría de los sustantivos van a ser neutros. ¿Ok? Por ejemplo, esas técnicas son las que vamos a abordar, digamos que en el próximo bloque que vayamos a tener. Sue, la maestra australiana, está realmente disfrutando her. Ah, Miss Sue es mujer. ¿Cómo lo sabes? Si yo nunca he escuchado el nombre Sue. Ah, lo que pasa es que dice her new job. O sea, su nuevo trabajo de ella. ¿Me entiendes? Ese posesivo me está permitiendo conocer al género. ¿Ok? En Mumbai. Miss Tutoring. ¿Qué es eso? Dar clases particulares. O sea, ser tutora. ¿Ok? De Vijay, the son, el hijo de una muy famosa, mira, actress. O sea, la famosa es la mamá. O sea, él es hijo de, ¿ok? Él es hijo de, puede ser un varón famoso, pero sabemos que es famosa la mamá porque aparece la palabra actress, que tiene la flexión del femenino. Chicos, ¿me estoy dejando entender hasta acá? A ver, díganme, por favor, si hasta acá me estoy dejando entender. ¿Sí? Babies, ¿me estoy dejando entender hasta acá? ¿Sí? Confírmame, por favor. Ya está. Y luego dice lo siguiente. Has been one of the most relaxing jobs she's ever had.
Este ha sido uno de los más relajantes empleos que alguna vez tuvo. ¿Ok? Este ever, cuando se utiliza de esta forma verbal, es lo que te voy a comentar, significa alguna vez. ¿Ok? La palabra ever tiene muchísimos significados. En este caso es alguna vez. Cuando hablamos de experiencias, se utiliza como alguna vez. También en las preguntas, por ejemplo, have you ever eaten suri? ¿Alguna vez has comido suri? Have you ever? ¿Alguna vez? ¿Ok? Bien, dice, Sue has been showing Bihab the real world. Sue ha estado mostrándole a Vijay el mundo real, y lo ponen entre comillas. Being a celebrity son has not done a lot for his outlook in life. Ser el hijo de una celebridad no ha hecho mucho por su outlook. ¿Qué cosa es outlook? Perdón, no dice outlook. Outlook. ¿Qué es eso? Perspectiva en la vida. O sea, es como que el niño, en lugar de, como se esperaría, ¿no? Ser un chico muy de mundo, ¿no? Por ser el hijo de una famosa, muy por el contrario, parece que es una persona retraída, ¿no? Sin mucha perspectiva. So, entonces, when she took him to a local rugby match, cuando ella lo llevó a un partido de rugby, creo que es un deporte, ¿no? No one, nadie supo lo que iba a ocurrir después. Pero Vijay, o sea, el chico, el niño, se enamoró, fell in love. Mis, enamorar es todo esto, así es. Fall in love, solamente que acá está en pasado, ¿ya? Se enamoró del deporte. It has been rough morning, noon and night. O sea, él era rugby, o sea, era el deporte, es como decir, él era fútbol mañana, tarde y noche. ¿Ok? A eso se refiere. Me hizo una pregunta, morning, yo sé que es mañana. ¿Y qué es noon? Buena pregunta. Noon es mediodía. Por eso cuando nosotros nos referimos a las horas de la tarde, ¿cómo se dice tarde en inglés? ¿Cómo se dice tarde en inglés? A ver, es una palabra compuesta. Afternoon, después del mediodía. ¿Ves? Noon es mediodía. ¿Ya? Y en la noche, jugando sin parar. Tan pronto como él empezó a jugar, as soon as he started playing, Miss, ¿por qué dices tan pronto como? Lo que pasa, mi amor, es que esta frase, ¿ya? Se lee de la siguiente forma. As, por separado, significa como, ¿ya? La palabra as significa como, pero la expresión as, adjetivo as, significa tanto como. Miss, no te entiendo. Por ejemplo, mira, yo quiero decir que soy más alta que Andrea, por ejemplo. ¿Ya? Voy a decir, I am taller than Andrea. Pero si quiero decir que Andrea es tan alta como yo, voy a decir lo siguiente. I am as tall as Andrea. ¿Me dejo entender? Soy tan alta como Andrea. ¿Correcto? ¿Me están entendiendo esa frase? Esa es una frase que se utiliza. No se te ocurra traducirlo palabra por palabra. Es una frase que se utiliza para hacer comparaciones por igualdad. Ahora, partiendo de esa frase, hay expresiones como, por ejemplo, as soon as possible, que significa tan pronto como sea posible, ¿no? Por ejemplo, I need your file as soon as possible, please. Necesito tu archivo tan pronto como sea posible. Pero acá dice soon significa pronto, ¿no? Dice tan pronto como él comenzó a jugar, él fue spot. Spot es punto, ¿ya? Spot es punto. Es colocar un punto. ¿Cómo entiendes tú que tan pronto como él empezó a jugar fue punto por un entrenador de un equipo en Irlanda, quien estuvo muy impresionado con las habilidades de Villax? ¿Cómo que spot? ¿Cómo que spot? O sea, es como que fue fichado. ¿Me entiendes? Es como que fue fichado, ¿correcto? Es como que le puso allí, le echó el ojo. A eso se refiere.
¿ya? Spot es un punto, una zona particular donde se hace algo. No sé si alguna vez ustedes en algún centro comercial o en algunos restaurantes, en algunos bares, ¿ya? Te ponen allí que es un Insta Spot. ¿Mis qué es eso? Una zona para fotos, ¿ya? Una zona para fotos. O sea, es un punto, un lugar que está destinado a hacer algo en específico, ¿ok? Ya, bien, continuamos. Dice, in no time, Bijak was invited to play in Ireland, and his mom has asked Sue to go with him as his personal English tutor. O sea, ni bien lo invitaron, ¿no? A Irlanda, su mamá le preguntó a Sue si quería viajar con él como su tutora personal de inglés. So, now what? Entonces, ¿ahora qué? Sue has no idea what to do. Sue no tenía idea de lo que hacer. For she was enjoying India so much. Ella no sabía qué hacer porque estaba disfrutando la India mucho. Next, a continuación, el diálogo entre Usha Shukla, o sea, la mamá de Bijax, and Sue about the child's trip to Ireland. Acerca de el viaje, trip significa viaje, travel es viajar, pero trip es viaje, el sustantivo, ¿ya? A Irlanda. Usha, so, Sue, what have you decided? ¿Qué has decidido? Please tell me. You are a company Bijak. I will only trust him to go with you. Entonces, ¿qué? ¿Qué has decidido? Por favor, dime si acompañarás a Villa. Yo solo confiaré o solo estaré tranquila, solo confiaré si tú vas con él. Me encantaría, ¿no? I would love to go with him. Me encantaría. For he's got a heart of gold. Porque él tiene un corazón de oro. And we get along so well. Este es un phrasal verb. Get along significa llevarse bien con alguien, ¿ya? Nosotros nos llevamos muy bien. Then, what's holding you? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el pero? It's just that I love living here in India. You have got such a real historical background, o sea, tienen un patrimonio histórico interesante, and the lovely countryside in the summertime. Y además es adorable la zona rural en la estación de verano. But you can have all that when you come back on vacation. Tú puedes tener todo eso cuando vuelvas de vacaciones. Besides, además, you will get paid twice what you make here. Además, tú recibirás la paga doble, o sea, 2 veces, te pagaré 2 veces más de lo que haces aquí. Sue, well, I can live with that. Bueno, puedo vivir con eso, dice Sue. ¿Ok? O sea, como aceptando, ¿no? Bueno, si me vas a pagar el doble y voy a volver a la India en vacaciones, puedo vivir con eso, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el tema de la lectura, chicos? El diálogo entre Sue y Usha, el trabajo más relajante que Sue ha tenido alguna vez, la forma en la que Sue le muestra el mundo a Bijak, el amoroso cuidado de Usher para con su hijo Bijak, los intereses de Bijak por los deportes como el rugby. ¿Cuál sería? Claro, pues el trabajo de Sue, ¿no? O sea, todo esto me lo cuentan a partir de querer hablar del trabajo de Sue. ¿En qué país Bijak mejora sus habilidades en rugby? O sea, ¿dónde él debe mejorar sus habilidades? ¿A dónde va a mejorar podría mejorar sus habilidades en el rugby? ¿Dónde podría mejorar? ¿A dónde tiene que ir para mejorar? ¿A dónde tendría que? Claro, pues a Irlanda, ¿no? Claro, tendría que ir a Irlanda. Seguimos. Es más probable creer que Usha, o sea, la mamá del chiquito, de donde sea. Bollywood no es, ¿ah? Claro, de India, ¿no? Bollywood es así como Hollywood, pero es la forma en la que se refieren acá lo voy a poner ya, pero acá lo voy a poner ya. Bollywood, acá lo voy a poner, es la forma en la que se refieren a esta industria, ¿no? Ahí está, es el nombre empleado para la industria cinematográfica del idioma hindi, ¿ok? Ahí está, ¿no?
No sé si estás viendo, ¿sí? ¿Se ve? A ver, dígame por favor si es que se ve bien. ¿Se ve bien, chicos? ¿Sí? Confirma. A eso se refiere Bollywood, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es probablemente su nacionalidad? Probablemente sea India, ¿no? Finalmente, Sue decide viajar con Villa debido a que, a que quería volver a Australia, sus vacaciones, su corazón de oro. Por el pago, pues, la forma en la que la puede persuadir es por el pago. Si Villa y Sue no se llevaran tan bien, ¿qué no hubiera hecho Usha? ¿Qué no hubiera hecho Usha? Que viaje con su hijo, que aprenda, claro, pues no le hubiera pedido que viaje con su hijo, ¿no? Lógicamente, no le hubiera pedido que viaje con su hijo. ¿Qué significa look for? Look for significa buscar, ¿ya? ¿Por qué no puede ser la de buscar otro tutor para Villa? No, pero es que lo que pasa es que el hecho de que se lleven bien es causa de que se vayan al viaje, ¿me entiendes? No es causa de que se quede como tutora, ¿me entiendes? Porque si yo digo eso, entonces estaría especulando. A mí la relación de causa-efecto me la han puesto entre el que se lleven bien y que por esa razón le está pidiendo que vayan al viaje. ¿Me entiendes? ¿Ya? No necesariamente que busque otro tutor. ¿Ok? O sea, en otras palabras, la causa de que ella sea la tutora originalmente no es que se haya llevado bien con el chico. Se llevaron bien después de que fue su tutora. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que la causa del contrato de ella como tutora no es que se lleva bien con el chico. Primero la contratan y luego ella se lleva bien con el chico. Entonces, eso es lo que hace que yo descarte esa alternativa. ¿Correcto? Sale avioncito. Chicos, ¿hasta acá se ha comprendido? Díganme, por favor, ¿hasta acá se ha comprendido? ¿Sí? A ver, díganme, confírmenme si se ha entendido. Bien. Chicos, yo los espero 10:30, los espero 10:30. Agradecería muchísimo que se puedan conectar, que puedan participar, ¿ya? Les agradezco mucho. Me gustaría sentirlos un poquito más participativos como antes, porque antes solían participar más. Los extraño participando, ¿ya? Espero que sigas así, Julito, Andreita, Shanira, que han estado participando constantemente. ¿Ok? Bien, chiquitos, nos vemos más tarde entonces, ¿ya? Nos vemos más tarde, ¿ok? Conéctense, por favor, ¿sí? Ok, chao, nos vemos. Bye, bye. Chao, chao. Nos vemos a las 10:30. Hasta más ratito. Chao, chao.